Es martes y aproximadamente a esta hora nos encontramos con la Fundación Manolo Lima y sus actividades, lo mucho que está aportando, ¿m? A ese, como siempre decimos, lugar de encuentro, ¿m? Para difundir cultura, para conocer la obra de Manolo Lima, y para hacer de esa casa un lugar donde la cultura, no solo de Maldonado, sino también de quienes nos visitan, tenga real valor. Y hoy queremos contarles que, bueno, entre las tantas actividades programadas, se viene ya dentro de 2 días, el jueves, una nueva presentación de libros, ¿m? A cargo de, de Luis Pereira Severo, que será quien nos hable en su momento de su nuevo libro, Otros poemas sucio, manual de castellano estándar. Luis Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Jorge Sardina? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, perfecto. llegar a la Fundación Manolo Lima para vos no es novedad, ¿no? Porque, No, no, bueno, por suerte no. La verdad que están haciendo un laburo interesantísimo los muchachos ahí de la Fundación Ariel y toda la barra que lo apoya, que desde que reabrieron el 2020 hasta ahora están trabajando de manera incesante. Ustedes saben muy bien ahí porque sé que difunden en el programa las actividades que son frecuentes todas las semanas, variadas, y la verdad que Maldonado haya ganado un centro cultural de esa característica que homenajea además a la obra de Manolo es altamente significativo. sí, nosotros siempre decimos que hace falta y bueno, y se va consolidando un lugar de encuentro, ¿no? Ujú. Uno recuerda lugares de encuentro allí en Montevideo, Sorocabana, Café Brasilero, Tupinambá, en fin, y varios otros lugares que después agregando o sustituyendo a otros. Pero aquí hace falta, ¿no? Un lugar de esos. Claro, claro que sí, y sobre todo con el valor que tiene un lugar de puertas abiertas y diverso en cuanto a propuestas, ¿no? Abierto a propuestas y abierto a la diversidad de las mismas. Eso es interesante. Y Maldonado, por suerte, ha tenido desde hace bastante tiempo una diversidad interesante de propuestas, centros culturales, que lamentablemente muchas veces abren y después cierran. Ojalá que por ahora no viene siendo el caso de la Fundación Manolo Lima, esperemos que no suceda, que esa precariedad que a veces afecta a los centros culturales de Maldonado no lo afecte a la Fundación Manolo Lima. Tú tenés experiencia porque además estuviste integrando la Dirección de Cultura de la Intendencia. ¿Qué sucede que no se pueden hacer permanentes esos lugares? Más allá de la situación a veces económica, pero también, ¿qué falta? ¿Falta costumbre? ¿Falta mayor acercamiento entre las partes? Y bueno, lo que pasa es que un centro cultural tiene que tener público, sustentabilidad, etcétera. Y bueno, Maldonado, Punta del Este, más allá de que son ciudades en crecimiento, es una ciudad pequeña, son ciudades pequeñas en relación a determinados tipos de actividades, ¿no? Y vos sabés perfectamente que las actividades culturales no son necesariamente las que llevan público masivo y ese tipo de cosas. De todas maneras, también hay cosas que se están haciendo bien. La Fundación es un caso de ese tipo. Si a un centro cultural uno le agrega, además de propuestas, le agrega planificación, le agrega comunicación adecuada, le agrega establecer vínculos, le agrega crear un público, creo que por ahí está la clave que hace posible que en cualquier lugar del país, ya no dependiendo de lo grande o pequeña que sea la ciudad, se puedan generar buenas propuestas. Maldonado tiene un público, ¿no? Eso está claro, digamos, el Museo Masón y la propia Casa de la Cultura, los festivales, los grupos de teatro, las bandas musicales, hay un público para la cultura artística en Maldonado. La cuestión es lograr proyectos que se vinculen con ese público. Sí, en una época quizás el manejo de esos lugares no era el apropiado, no tenía las personas quizás más idóneas. Hoy día con, digamos, el desarrollo muy importante que tiene la carrera de gestor cultural y la cantidad de gestores que van apareciendo, quizás le falta un poco de trabajar en la cancha, pero salen con una buena capacitación y quizás por ahí pase la clave de, bueno, que cada centro tenga que incorporar gestores culturales para hacer esa planificación a la que vos te referís, ¿no?
Sí, sí, esa es una de las claves, tú tienes totalmente razón. Hay mucha oferta y en Maldonado mismo hay oferta de formación, y también a nivel nacional, por supuesto, y eso es importante porque permite considerar la programación artística, la programación cultural como lo que es, como una cuestión planificable, que requiere definir públicos, definir instrumentos de trabajo, etcétera. Y bueno, por supuesto que es mucho mejor si hay experiencia y formación al respecto, ¿no? Me olvidé mencionar entre los centros culturales que han estado presentes en los últimos años en Maldonado, Cablin, que tiene ya unos cuantos años de trabajo, y que viene allí en la zona de Flores de Córdoba trabajando de manera muy sustentable también, muy interesante también. Y que sobrevive, que no es poca Exactamente. cosa. No es poca cosa, ¿no? Y bueno, después tenemos ese lugar que debería ser emblemático, que debería ser quizás un centro cultural oficial, que es la azotea de Aedo, ¿no? Sí, la azotea es un centro que tal vez haya que programar de manera más sistemática. Han habido cosas interesantes en verano en particular, pero bueno, lamentablemente no tiene continuidad y está ubicada en un lugar muy relevante de la ciudad, o de las ciudades en este caso, y con todas las condiciones para ser un centro cultural de referencia, claramente. Sí, que no lo es como centro cultural, hoy es un lugar donde se hacen No, no cosas, lo es pero no todavía, funciona. exactamente. ¿Eh? No funciona como centro cultural, Ujú. ¿no? Quizás ese Y sea además, lo que... lamentablemente, el hecho de hacer actividades en el verano, que está bien, porque Maldonado recibe un público importante en la alta temporada y hay que ofrecerle actividades culturales, de alguna manera, ya todos sabemos que en Maldonado la gente local, digamos, en verano está ocupada justamente en las tareas de servicio al visitante y de pronto no es la persona el público que participa y disfruta de las actividades en un lugar tan relevante como la azotea. De modo que estaría muy bueno que ese centro cultural, digamos, se conformara como tal y tuviera una formación de todo el año, ¿no? Obviamente. Algo está pasando porque ya ahora se habla de la creación de otro centro cultural que sería privado, hecho por unos argentinos, y que Ujú. estaría por empezar, se está diagramando y podría estar por empezar a funcionar próximamente. O sea, algo está pasando con la cultura y el turismo cultural, que es algo que se desarrolla en muchos países y que acá está medio como en pañales, ¿no? Ujú. Más allá de que hay como dijimos experiencias y bueno, el punto es lograr continuidad. Y otro punto que yo agregaría, que creo que en los últimos años hubo un retraso a ese nivel, es el esparcir las propuestas culturales en todo el departamento, no solo en el eje Maldonado Punta del Este y no solo en el eje centro de la ciudad de Maldonado, que es de alguna manera donde se han concentrado en los últimos años las propuestas, ¿no? Creo que hay que llegar a otros públicos. Es claro que una ciudad de ciertos territorios reducido o no tan grande o tan extendido como Maldonado, hacer actividades en el centro no implica necesariamente excluir a los que no viven en el centro, eso lo tenemos claro. No es que haya que hacer un centro cultural en cada lugar, alguna vez lo conversamos contigo, pero preocuparse por la incorporación de los públicos implica en algunos casos atender la existencia de propuestas en los barrios o en las zonas más alejadas. Creo Bien, que eso es una Luis, cuestión que se ha perdido en los últimos tiempos. Luis, ¿qué es Otros Poemas Sucios? Bueno, es un libro de poesía, inicialmente. Lo editó el amigo Gustavo Masechowski Macachín con su editorial Yagurú. Apareció en el mes de agosto del año pasado. Y estamos haciendo la primera presentación en sociedad del libro el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Fundación Manolo Lima. Después de la presentación de Maldonado siguen otras en Montevideo, en Piriápolis más adelante en noviembre. Inicialmente son 3 las presentaciones previstas, arrancamos por la de Maldonado el jueves. ¿Por qué es un manual de castellano estándar? Bueno, eso tal vez no te pueda dar esa respuesta porque vos sabés que uno pone los títulos de los libros y aún escribe, digamos, y no siempre está claro para el autor el porqué o las razones. Me animaría así a decirte, hablarte un poco acerca del título principal, Otros Poemas Sucios. Es un abierto homenaje a Ferreira Goulart, el gran poeta del nordeste brasileño, después carioca, brasileño,
que en el año 72 escribió un poema que se llama precisamente Poema Sucio, que es un texto referencial de la poesía latinoamericana. Acá hay un intento de homenajearlo, no solamente en el título, sino también en algunos de los contenidos del libro. Supongo yo que es un atrevimiento poner en otros poemas sucios, dada la referencia ya existente al poema de Goulart. Bueno, veremos si estamos a la altura o no. Bueno, ¿por dónde pasa tu poesía hoy por hoy? Bueno, insisto en que me cuesta mucho hablar de mi propia literatura. Con esto de Pero yo poemas sucios insisto en yo que también hables. intento, perdón, Yo insisto que hables. yo también intento con esto de poemas sucios deslindarme de tomar distancia, digamos, de ciertas nociones de la poesía que apelan solo a la hermosura, pongo comillas ahí, a lo maravilloso, sigo poniendo comillas, a la celebración, insisto con las comillas, de alguna manera una poesía como la de Freddy Aguilar y como la de otro referente de América Latina, que intenta ser comunicacional, como alguna vez dijo algún crítico uruguayo, intenta vincularse con las externalidades, con los tiempos que corren, con los paisajes urbanos, con los paisajes humanos, con los paisajes sociales, y escribir desde ahí. Es más o menos lo que te podría decir. Y perdón por lo escueto. ¿Qué pasa con la poesía en el Uruguay hoy por hoy? La poesía siempre está en Uruguay teniendo mucho vigor si uno piensa en términos de cuánta gente escribe, cuántos libros se publican, incluso cuántas editoriales de poesía hay, ferias, circulación, ciclos, etcétera. Siempre es una buena noticia desde hace bastante tiempo la dimensión que tiene el movimiento poético en cuanto a producción. Otro cantar es la existencia de ese movimiento, de esa dinámica a nivel de los circuitos comerciales. Sigue siendo difícil encontrar poesía uruguaya en las librerías, son pocas las que le otorgan un espacio significativo, y sigue siendo la poesía una suerte de oficio, no digo para poetas, pero sí para públicos muy específicos. En general el público no acostumbrado a leer poesía y sí acostumbrado a leer otros géneros, narrativa por ejemplo, toma distancia o tiene resquemores o dificultades para pensarse como lector de poesía. Yo entiendo que es mucho más producto de los sistemas vocacionales, mucho más de los sistemas de circulación mismo de la poesía y de la literatura en general, que es más producto de todo esto que de la existencia real de una dificultad en la lectura de poesía. Creo que no la hay, creo que es un problema como todas las artes, como toda la recepción artística, un problema de práctica, ¿no? Uno le gusta el teatro si va al teatro, si fue al teatro una vez y conoció el fenómeno teatral, va al cine si también conoce el fenómeno del cine y ha tenido práctica al respecto. La música, lo mismo. Y en el caso de la literatura y en el caso de la poesía no es diferente. Por lo tanto, invitaría a los oyentes que se piensen a sí mismos como no lectores de poesía a que hagan el esfuerzo y lleguen al libro de poesía, no necesariamente por poemas sucios, pero seguramente hay otras propuestas en Uruguay muy buenas que son buenas vías de aproximación. Sí, hay una realidad, y es que la poesía toma más vida. A ver, por vida hablo de que se pueda masificar cuando algún músico o algún cantante decide ponerle, darle vida con música a esa poesía, y se canta y se da a conocer más a través de los sonidos que de la propia escritura, ¿no? Sí, pero aún así Uruguay tiene fenómenos interesantes, digamos, por ejemplo, Mario Benedetti es un fenómeno importante y muy popularizado en Uruguay, no tengo por qué explicarlo porque todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, y seguramente buena parte de quienes tienen como referencia cultural e intelectual a Benedetti lo han leído, no digo necesariamente toda su obra ni nada por el estilo, pero seguramente conocen algo de la obra de Benedetti. Y bueno, tenemos dos premios Cervantes recientes, ¿verdad? Ida Vital y Cristina Pellegrosi, que han servido, además de lo importante de la premiación, de lo importante de que premien a nivel internacional autoras uruguayas, por lo que eso implica para toda la producción literaria del país, implica también fuertes maneras de poner en valor, de visibilizar la literatura de estas autoras en particular, pero también de la literatura en general. Seguramente mucha gente accede a leer esas obras a partir de premiaciones y destaques de ese tipo.
Por lo tanto, yo no sería tan pesimista. Creo que no hay una diferencia tan notoria. Siempre he discutido con algunos amigos editores no de poesía, sino de narrativa, que el famoso acerto que indica que la poesía no se vende, para mí no está demostrado, hasta que un editor profesional se decida hacer un plan de mercadeo, de comunicación, de inversión, etcétera, en torno a un catálogo de poesía, y estoy seguro que a partir de que eso exista en Uruguay va a haber salida, circulación para la poesía y además lectores. Uno de los sellos más importantes de la poesía en habla hispana, Visor, ha editado a varios uruguayos, y entre ellos a Cristina Pedirossi, Rafael Gougrossi, etcétera, y es un sello multinacional que está presente en todos los países de habla hispana, de modo que mal negocio no es para hablar en plata. Sí, lo que vos decís confirma que que se produce en lugar el efecto de afuera hacia adentro, ¿no? Exactamente. Notoriedad en el exterior, dice, uy, mirá, y hay gente que dirá, es uruguayo, es uruguaya, no sabía, y que acá en el país no tiene mucha difusión, pero es muy valorado en el exterior, entonces por rebote llega acá el reconocimiento, ¿no? Exactamente. Y bueno, contanos entonces, la presentación va a ser el jueves que viene a las 7 de la tarde, ¿no? Va a ser el jueves a las 7 de la tarde. Vamos a estar conversando con el periodista Carlos Peláez, que seguramente los oyentes lo conocen. Les puede extrañar que Carlos Peláez participe en la conversación y presentación de un libro de poesía. Es una cuestión muy simple. Carlos es amigo de hace muchos años, hemos trabajado juntos, etcétera, etcétera, y yo le dije a Carlos, mira Carlos, yo sé que vos de poesía no sabes demasiado, pero sí me conoces y conoces el recorrido que se ha hecho, etcétera. Por lo tanto, bueno, léete el libro y va a salir una buena conversación. Yo prefiero en general, y esto te lo cuento a ti como periodista, conversar con gente con formación en periodismo en una presentación, más que la clásica propuesta de que hay alguien que habla del libro en plan especialista, porque justamente en plan de vincularse con el público, etcétera, creo que los periodistas, por su formación, por su capacidad, son capaces de vincularse con el público y de hacer esa operación de interacción que no siempre el especialista, el crítico puede hacerlo, porque no es su papel. Por lo tanto, bueno, no es la primera vez que elijo un periodista para invitar a mi presentación. Lo hice con el libro anterior, tanto Montevideo como Maldonado, de modo que bueno, va a ser con Carlos la charla. Y luego Federico Pereira, que tiene un parentesco directo conmigo, va a ser el encargado del más que cierre musical, va a ser una interacción musical con textos propios, y vamos a hacer una cosa juntos al final para cerrar. Hablando de quien te presenta, bueno, alguna vez algún escritor me ha dicho, yo elijo periodistas porque son los que me pueden hacer hablar. Si yo, exactamente, sí. Hablar, y ustedes son los que me hacen hablar. Y por lo general se colocan en el lugar del público, ¿no? Por la experiencia que el periodista tiene de trabajar en medios y justamente de traducir para el lector o para el oyente los contenidos, son los que pueden colocarse en el lugar del público para hacer esa interacción, esa intermediación de la que hablaba, que hacen que las cosas sean interesantes para quienes asistan. No voy a hablar de especialistas que por ahí los coloca lejos del interés general. Fundación Manolo Lima, Orión, entre Pesa Austral y León, allí en Pinares, jueves 7 de la tarde, Luis Pereira Severo, otros temas sucios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, hasta luego. Que pase muy bien. Señoras, hacemos una pausa y enseguida retornamos. Estamos atentos con Washington Ferdinand.